Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Mesa de Periodistas esta noche y un par de noches más. Estaremos en el reemplazo aquí de Javier Panza, que está gozando de vacaciones. Aprovechamos para saludar a la audiencia de la noche. Estamos en vivo transmitiendo desde ABC TV y les deseamos, por supuesto, que este 2019 sea un gran año. Un año que arrancó movido en tema informativo. A veces los 1 de enero se complican un poco a nivel de información porque hay que buscar noticias por ahí en todos los lugares. Sin embargo, ayer la noticia estaba en un país cercano, en Brasil, con la llegada al poder de Jair Bolsonaro. Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, la mano. Por favor. ¿Cómo estás? Feliz año para vos. Igualmente, caballero, muy amable. ¿Cómo viste el tema? Lo principal, ¿cómo te llamó la atención del juramento o de la llegada al poder o del entorno del juramento de Bolsonaro? Sí, sin duda un tema muy polémico por el candidato, por la imagen que tiene el presidente. Un país muy cercano al nuestro, socio en muchos aspectos con nuestro país. Nos toca negociar Itaipú bajo su presidencia y bajo la de Marito. Así que sin duda es un tema que nos atañe personalísimamente, ¿no? Se le dio un poco de destaque a una pasada al lado de Marito sin mucho saludo de Bolsonaro. ¿Fue una cosa accidental o realmente un error de protocolo? Es que en el momento en que esa imagen que Bolsonaro se acerca a saludar a ciertos presidentes, no era un momento de saludo presidencial, ¿no? Él rompe el... Sí, o parece que alguien le avisa, bueno, ahí está Netanyahu, con quien se lleva muy bien, y fue a saludar, parece a él específicamente, y había otros 3 mandatarios cerca. Pero no hay que ser alarmista con este tipo de cosas. No, yo creo que no, para nada. De hecho, luego el saludo protocolar fue muy afectuoso. 3 países va a visitar a Bolsonaro en primer lugar, y Paraguay está en esa lista. Ahí está el mensaje final, eso es lo que importa realmente, ¿verdad? Sí, así es. Hablamos de eso en un ratito, porque yo le saludo a Waldo, mi correligionario. ¿Cómo te va, Diego? Feliz año. Igualmente. Que se cumplan todos tus sueños, especialmente los deportivos, Waldo. Y los tuyos también. Bueno, compartimos sueños, me parece, ¿verdad? Mutuamente. Hay para soñar. Por supuesto. Somos de libertad, por eso estamos hablando el código. Un año que arranca de vuelta con violencia y no sé si esto es llamativo o estamos ya acostumbrados a este nivel de violencia intrafamiliar. Para mí ya es demasiado, Diego. Empezamos con una tentativa de feminicidio en Pedro Juan y le damos el broche de oro esta tarde con un caso de feminicidio en Capiatá. Vamos a tener un puente entre lo que hablamos con Leonardo y contigo, Waldo, porque está el caso a Ronnie Martín y aparentemente, no sé si decir prioridad, pero hay una intención del gobierno firme de traerlos de vuelta al Paraguay. Y hay que ver si en la práctica se puede hacerlo, si el gobierno brasileño tiene esa potestad, porque es un organismo extragobierno el que había permitido la calidad de refugiados de Arron y Martí. Y también hay que ser claro en este sentido que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a jugar un papel fundamental, pero todavía no se jugó ese papel. Es decir, a Paraguay todavía no se lo sancionó. Se tendrían que jugar todas las cartas. Para mí, contrariamente a lo que dijeron otros, no están jugadas todas las cartas. Vamos a hablar de eso entonces en un ratito, porque ya Alicia nos habla también de un tema de actualidad. Permíteme, mira, que un poquito de a Leo para saludarte y desearte un buen año también. Hay que preocuparse por el impuesto a la renta en el sentido que baja a una población ya de clase media, podemos decir. Así es, aquellos ciudadanos que estén ganando 36 salarios mínimos en el año, hay que recordar que esto es anual, ya están alcanzados por el IRP. Entonces el cálculo de Hacienda es alrededor de 40.000 nuevos contribuyentes que podrían ganarse con este impuesto, que le va a estar alcanzando 40.000 nuevos contribuyentes. Finalmente resulta que también es un impuesto para recaudar, porque claro, se nos había dicho mucho que era formalizador. El fin del impuesto a la renta personal, según este espíritu de la ley que está actualmente vigente, es formalizador, pero hay un proyecto para modificar todo lo que va a ser la reforma tributaria que va a estar en discusión este año, ya tiene otro tinte. ¿Baja más o este ya es el último peldaño, digamos? Este es el último peldaño. O sea, ya el año que viene no van a haber novedades. Puede haber novedades, claro que sí, porque está en estudio ahora una reforma tributaria. Claro, pero con esta ley no hay novedades. Este es el último o el primer peldaño de la gente que va a tributar, los que ganan hasta 6 millones y un poco más al mes. 3 salarios mínimos mensuales, aproximadamente, que son 6.400.000 guaraníes mensuales. Vamos a hablar de eso entonces en un ratito y por supuesto la audiencia podrá también mandar sugerencias, preguntas sobre este tema que le toca ya a un montón de gente, estaba diciendo, cerca de 40.000 personas, Alicia, así que esto va a ser y va a tener un impacto ya bastante mayor. Y hablando de impacto, hoy de vuelta a Asunción con calles cortadas. Hola, Lía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Permíteme pasarte la mano y desearte un gran año también a vos. Igualmente, y muy ¿Estás próspero. lastimada, parece? No, es de nacimiento. Bueno, está bien. Contame, por favor, qué fue lo que pasó hoy con los indígenas, con la
la plaza y corte de calle también. Sí, lastimosamente no fue unos primeros días del año muy feliz para mucha gente que se quedó atascada en el tránsito y seguramente se pregunta por qué. Bueno, fueron los indígenas que, queriendo llamar la atención de las autoridades, hicieron un corte de calle, una sentata e inclusive una marcha. Ellos están apostados desde diciembre pasado en la Plaza Uruguaya, ahí los vemos, pero no están teniendo respuesta, entonces hoy, bueno, decidieron molestar un poco a la ciudadanía para llamar la atención de las autoridades. Lo de la plaza, ¿cuánto tiempo ya lleva? Porque vemos gente que está realmente viviendo ya en ese lugar, ¿verdad? Ellos están desde diciembre del año pasado, pero recordemos que esta problemática es de hace décadas, en el sentido de que cada vez que ellos quieren reclamar algo, no solamente los guaraníes, sino todas las etnias, ellos vienen y se adueñan de la Plaza Uruguaya o de las plazas frente al Congreso. Y recordemos, también hay un grupo frente al INDI. Entonces, lastimosamente es algo tradicional tenerlo a nuestros nativos en las plazas públicas sin ningún tipo de seguridad. Y las rejas ahí que, bueno, no... Que están de adorno. Están de adorno, un costoso adorno porque fue bastante caro también para el municipio. Hablamos de eso en un ratito, temas vinculados con Asunción, con nuestra capital. Y arrancábamos con el tema que decíamos que, salvo el 1 de enero, vamos a decir, Leonardo, es exagerado. Porque ocupó mucho tiempo ayer, ¿verdad? Y creo que con justa razón, ¿verdad? Porque es un tema demasiado importante la llegada del poder de Bolsonaro. Claro, por lo que comentábamos al principio. Y sí, periodísticamente, verdaderamente alimentó un 1 de enero, como bien decías, muy pobre en noticias. Bolsonaro es un personaje bastante polémico, todos lo sabemos, pero además, y es mi opinión personal, es mucho más complejo de la imagen que tenemos muy livianamente en internet y en los titulares. Sin duda, la gran mayoría de las cosas que se dicen de él son ciertas, es indefendible en muchísimos aspectos. Pero tiene otros elementos en los cuales se exagera, que sus adversarios políticos los han endilgado, y eso ofrece un perfil un poco más complejo del presidente brasileño actual, y es interesante tenerlo en cuenta cuando tengamos que tratar con él, ¿no? No es el hijo de Lucifer como se lo pretende presentar, es un tipo duro, es un tipo recio en ciertos aspectos, pero tiene bastantes aristas en su vida política que han demostrado que es alguien con quien se puede conversar, lo cual es muy importante para nosotros, ¿no? El tema de Itaipú está en la agenda. Esto no sé si depende demasiado del presidente, es un poco más complejo, o si realmente él puede marcar el rumbo de las negociaciones. Brasil tiene una institución poderosísima llamada Itamaraty, que es su Ministerio de Relaciones Exteriores. Salvo con Lula y Dilma, con el PT en el poder, que se le restó cierta continuidad política histórica, Itamaraty es Itamaraty y marca los rumbos de la agenda de Estado de Brasil. Eso lo viene haciendo desde el imperio. Y esa agenda se mantiene. Brasil encima de todo, Dios por encima de todo, el lema brasileño, es el lema de Brasil, quitándolo de Dios seguramente. Es el tema de la Cancillería brasileña. Así que se negocia con Itamaraty. Por supuesto que el jefe de Estado puede dar ciertos lineamientos y según él qué tanto quiera meterse. Pero eligió como canciller a un diplomático de carrera, un viejo itamaratiense. Así que da a entender que va a respetar la autonomía de la poderosa Itamaraty. En ese sentido, por ahí lo más importante para nosotros, más allá del perfil de Bolsonaro, que podemos estar de acuerdo o no, que hay frases que evidentemente creo que nadie va a decir que son acertadas, lo que sea, pero más allá de eso, lo importante para nosotros hoy es eso. ¿Qué más? Los migrantes que están en Paraguay, ¿qué más importante en la agenda? Sí, podría ser el tema de seguridad en la frontera. Ojo que él es muy partidario, por lo rudo que es, políticamente rudo, entre comillas, favorable a usar las fuerzas de seguridad con rigor. Eso podría servirnos en la frontera. Tal vez ese sea un campo de acción con el cual sí se puede hablar de Bolsonaro. Y si él en verdad está diciendo la verdad cuando habla de que va a atacar las bandas criminales con decisión, el PCC en particular, que a nosotros nos atañe directamente, ese es un gran campo de acción para negociar con los brasileños. Podría corresponder a nuestro gobierno dejar de lado quizás la imagen que tenemos de él y negociar ese aspecto, hablar de eso y trabajar conjuntamente en algo que nos afecta a ambos países, ¿no? La criminalidad de los carteles y de otros grupos delictivos en la zona fronteriza, ¿no? Claro, porque puede venirnos bien en ese sentido. Eso puede ser un importante punto a tratar. Pues. Algo que veo que ha razonado muy bien el mercado en sí, o sea, los inversores ven con cierta paz desde el inicio, cuando ya hubo los resultados a favor de Bolsonaro, los mercados empezaron a reaccionar y eso es positivo también para nosotros en el sentido que el real ganó peso, hoy en día está en paridad casi otra vez con el guaraní, después de haberse devaluado bastante. Así mismo, sí. El fin de semana, por ejemplo, tuvimos
un repunte impresionante de gente que viene a comprar nuevamente en las fronteras, muchísimo Claro, movimiento para a fin de nosotros año. un oxígeno demasiado importante, Sí, dicen. sí, Sí, sí. más allá de La Bolsonaro, parte- inclusive, la- hay una crisis, perdón, Sí. hay una crisis económica en Brasil que se viene arrastrando ya desde hace un tiempo. Hablo muy rápido. Soy No, no, consciente. perfecto, se entiende muy bien. Sí, esa es una de mis. Bueno, No, perfecto. siempre digo lo mismo porque siempre me pasa lo mismo. Entonces, bueno, ya desde antes, desde la época de Dilma Rousseff, Lula, con Dilma en verdad, con Lula hubo una bonanza económica, no fruto de su trabajo necesariamente, sino porque toda Latinoamérica gozaba de una bonanza. Con Dilma, como en toda Latinoamérica, comenzó a decaer aquello. Dilma trató de manejarlo bastante bien, fue capeando, pero llegó y estalló y con Temer, con Temer y que llegó al poder reemplazando a Dilma, tuvo que aplicar medidas drásticas para tratar de contener el déficit fiscal y reapuntalar la economía. Y en eso se está ahora. Y hay una pequeña reactivación económica en Brasil, Sí. que es como se nota, como había dicho. Y el tema de la relación- Termina Sí. redondeando y se espera que se acreciente eso, porque el ministro de Economía brasileño es netamente partidario de la libre empresa, es un liberal clásico, entonces supone que las relaciones comerciales tendrán un boom. Y el tema de el tuit de Donald Trump, la cercanía, supuesta cercanía entre Trump y Bolsonaro, puede favorecer a la región. Uno pensaría así rápidamente, ¿verdad? No sé si realmente va a Ahí ser. blanco y negro, ¿no? Dos países que tenemos grandes problemas, quizás tres, Uruguay, Paraguay y México. Vivir al lado de una gran potencia es un dolor de cabeza para los países débiles políticamente, ¿no? México lo sabe con Estados Unidos, nosotros lo sabemos con Brasil. Brasil es una potencia mundial. Es la sexta economía del mundo, creo que es el 9º ejército del planeta, políticamente tiene influencia decisiva, se codea con Rusia, con India, con China. O sea, Un gigante. es un gigante a nivel mundial. Y nosotros aquí teniendo que soportar eso. Entonces la política brasileña es pro-brasileña. Y si se alía con otra potencia, también tendrá, obviamente, intereses comunes de grandes países. Eso no quiere decir que todo sea necesariamente malo, porque sin duda que traer capital, dólares, si Estados Unidos realmente ve de vuelta a Latinoamérica como un lugar no para conquistar, sino para invertir, eso puede ser bueno. Pero políticamente, sin duda, que el interés brasileño Está es más Brasil. arriba. Está más arriba Y- que el Mercosur. Y en este caso, entonces, ¿qué tanta posibilidad tiene Paraguay de ganar algo, al menos en Itaipú? Porque obviamente la esperanza está bastante baja Sí. de lograr lo justo. Itaipú, en mi modo de ver, depende exclusivamente de nosotros. Tenemos que empezar a formar un grupo capacitado los tenemos, pero quizás ir ya profundizando, de negociadores, para que cuando llegue el momento estemos preparados para negociar bien. Porque las cartas políticas las tenemos. El Acta de Iguazú, que fue firmado antes del Tratado de Itaipú, establece la paridad absoluta. Dicho sea de paso, ese acta fue firmado a instancias de los Estados Unidos, que no quería que Brasil tenga demasiado poder hegemónico y quería preservar los derechos del Paraguay. Ahí fue un gran aliado nuestro. Va a ser un escenario interesante. Cuando hubo como el tema de Rory Martí, ¿te parece que con Bolsonaro puede cambiar? Ocurre que hubo señales, Diego, y hay que decirlo en este contexto que Fidel Zavala fue el que trajo esa señal en una convención que se hizo hace poquito en Foz de Iguazú, una convención política. Estuvo un diputado de Paraná, muy allegado a Bolsonaro, no estoy recordando ahora el nombre, tal vez Nicanor se acuerde, que fue gobernador de Paraná, Nicanor, y estuvo con el hijo de Bolsonaro. Y en un momento de esa convención, este diputado le promete a Fidel Zavala que van a extraditar a esos criminales, dice, en alusión a Juan Arrón y a Anuncio Martí. Esa fue la señal que dio Bolsonaro en su momento. La segunda, porque la primera que se percibió acá en nuestro país fue a nivel judicial, cuando Arrón y Martí plantean una prescripción de la causa ante la Corte Suprema de Justicia y le rechazan esa prescripción de la causa. Y la interpretación que se dio es que ellos estaban viendo que como acababa de ganar las elecciones Bolsonaro, porque coincidía con ese momento, ellos recurrían a la instancia judicial en Paraguay para tratar de zafar su proceso pendiente, porque de alguna forma entendían que estaban próximos a ser desalojados de ese país. Ahora, que se dé en la práctica eso, que sea constitucional eso, de que pueda el gobierno inferir sobre la CONARE de Brasil, la Comisión Nacional de Refugiados de Brasil, que es la que le dio la autorización a ambos para permanecer en ese país, es otra cuestión. Pero sí hay señales de que el gobierno de Bolsonaro podría impulsar una eventual salida de ambos de Brasil y por ende allí correría el pedido de extradición de Paraguay para procesarlos por el caso de María Dil. Le llamó la atención lo que dijo del tema de ideología de género,
del tema indígena también, que se habla mucho. ¿Llamó la atención eso? ¿Era parte de lo que se esperaba? Digamos, responde a la línea que se sabe tiene Bolsonaro. Yo no sé si Nicanor puede decirnos eso, pero Trump utilizó también Sí, tal cual. esa estrategia. Ojo que el tema de ideología de género es todo un tema. Claro. Así que sería muy complejo. Yo también tengo mi postura ahí, no comparto con Bolsonaro su forma de plantearlo, pero yo tengo mis críticas a esa ideología también por otros motivos. Pero es todo un tema en sí mismo y si entramos en ese berenjenal, pero no sorprendió porque es su línea conservadora, ultraconservadora, ¿no? Pero quería acotar algo sobre lo de Martí Garrón, que puede interesar a nuestra audiencia. Cesare Battisti es un terrorista, o como quieran verlo, es un activista político radical italiano, que había cometido atentados en Italia y está buscado por la justicia italiana. Y el PT lo había protegido, es refugiado en Brasil, Sí, así mismo. con ARE. Pero, Antes que a Ronnie Martí, inclusive. así mismo. Pero la Corte Suprema, la justicia italiana, presenta el pedido de extradición, y entonces el gobierno de Bolsonaro es más proclive a darle andamiaje. Recordemos que la Cancillería tiene incidencia en un pedido de extradición. Y es ahí donde paraba el gobierno de Dilma y de Lula. Y el gobierno de Bolsonaro desde ahí activa. La justicia decidirá. Como bien dijo Osvaldo Cáceres, Brasil es un país serio, el Ejecutivo no decide la justicia. Pero la Cancillería puede impulsar, puede tener cierta palanca. Y eso podría pasar con Ronnie Martí si la justicia para hoy actúa. Y también las comisiones, ¿verdad? Hay gente del Ejecutivo, del Legislativo, o sea, son comisiones las que en general se ocupan también de esto. También aparte de eso. Pero ojo que Brasil es históricamente un país de refugiados y asilados. No Esa es la recuerdo la línea. cifra, hablamos de miles de refugiados políticos en Brasil, de diferentes países por diferentes motivos. Vamos a seguir hablando de estos temas y mucho más, por supuesto. Y lo que también adelantamos, aparte del caso de Ronnie Martí, que lo debatiremos un poco más, también vamos a hablar de los lamentables números que de vuelta tenemos que recoger al final de una fiesta como Año Nuevo, al final de una fiesta de fin de año, que dejó de vuelta saldos negativos, tristes, y que ya vamos a analizar en segundos con los números que vamos a compartir con ustedes. Hacemos la primera pausa de la noche y ya volvemos con más de esta mesa en segundos.